Y nuestra siguiente invitada es graduada de Relaciones Internacionales, ha sido elegida Mujer Estrella del Año, fue directora de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue la creadora del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia y 2 veces su ministra. Además ha ocupado importantes cargos internacionales representando a Panamá. Y cuando hablábamos de esta entrevista, mencionábamos que podíamos hablar de corrupción, de derechos humanos, de impunidad. Leonor Calderón está esta mañana con nosotros y no sabíamos que justo antes de esta entrevista nos iba a anteceder ese video publicado por Foco y que es noticia hoy en las redes sociales. Y tengo que empezar por allí. Estimada Leonor, bienvenida a Radio Panamá. ¿Cómo reacciona cuando ve este video tan polémico circulando en redes sociales? Buenos días. El micrófono, Leonor, micrófono. Sí, es que tenía un poco de ruido de fondo y lo había quitado. Pero bueno, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Gracias por tenerme en el programa. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que reacciono como la mayoría de los panameños, con una gran indignación, porque siempre tenemos elementos de que la justicia en nuestro país no está funcionando adecuadamente. Hoy se presenta en Panamá el informe de IDEA, esta organización tan importante que presenta un informe sobre la situación, el estado de la democracia. Y menciona, y no solamente en el caso de IDEA, sino la mayoría de los estudios que hablan de democracia, mencionan lo fundamental que es tener un sistema de justicia transparente y confiable para que la democracia pueda desarrollarse adecuadamente. Y es tan importante porque se supone que el sistema judicial, la justicia es donde los ciudadanos y las ciudadanas pueden dirimir los conflictos cuando sienten que sus derechos están violentados, cuando sienten que los procesos democráticos no están funcionando adecuadamente, cuando sienten que falla la transparencia, cuando sienten que la corrupción campea por todas partes. Entonces, cuando vemos todas estas cosas que afectan de manera directa o indirecta, yo no lo alcancé a ver todo, pero en una parte vi, Mauricio Valenzuela dijo, bueno, todavía nosotros estamos revisando información, chequeando información, no obstante, la información que vemos en el video es bastante elocuente y además sumamente preocupante porque en estos temas, como en todos los temas de la democracia, las percepciones de la población y sobre todo cuando hay elementos tan claros para poder tener una percepción que vaya orientada a pensar que algo nuevamente no está bien en el sistema de justicia, pone en grave riesgo el desarrollo de todos los procesos. Además, el que los ciudadanos perdamos la confianza y cada día la perdamos más es un elemento muy preocupante para el desarrollo de cualquier otro proceso democrático. Y yo creo, Leonor, le saluda Mirna, respetada Leonor, qué bueno que la tenemos esta mañana acá. Y en varias anotaciones que usted hace a través de sus redes sociales, dice, hay una de ellas que me pareció muy interesante, Panamá, me dueles, y colgaba usted una frase que dice, robó pero hizo obras, lean al maestro, robar a la nación es robar a todos, y seguía ahí el pensamiento, ¿no? Pero al final usted decía que tenemos un concepto muy laxo de la corrupción y que realmente Totalmente. nos estamos acostumbrando a vivir y a pensar en este lema que se está haciendo muy popular, esto de robó pero hizo. Y usted decía, ojalá que esta frase de robó pero hace, frase que todos debemos condenar y borrarla de nuestras mentes. Incluso hay quienes la están vendiendo como parte de una campaña política. Por supuesto, y eso realmente es muy preocupante. Y vuelvo a reiterar esto que me mencionas, Mirna, de que yo lo he dicho y lo digo siempre, los panameños tenemos un concepto muy laxo de la corrupción. Pensamos que probablemente muchos piensen, otros, los que dicen robó pero hizo, ni siquiera piensan eso, que el peculado es corrupción, o que robó y le comprobaron que tiene, sí, porque ahora también está el tema de que te tienen que comprobar, te tienen que haber visto recibir el dinero, te tienen que haber visto depositarlo en una cuenta para que eso realmente pueda ser efectivo. Todavía digamos que hay un grupo de panameños que piensan
que peculado es corrupción, que robar directamente es corrupción. Pero no nos damos cuenta de cuántos otros actos hay diariamente de corrupción. Yo lo decía hace poco en una actividad del Foro de Libertad Ciudadana, que cualquier servicio público que se deje de prestar, cualquier bien público que se deteriore o que está en mal estado, cualquier acción que nos afecte como ciudadanos a la hora de poder recibir lo que estamos sujetos a recibir, lo que tenemos el derecho de recibir de parte de los servicios del Estado, generalmente tiene atrás, por omisión o por acción, un acto de corrupción. Porque es que no nos damos cuenta que nombrar un funcionario público en un cargo pagado con el dinero de todos los panameños, a sabiendas de que no tiene, a sabiendas o a la no comprobación clara de que no tiene la idoneidad requerida para ese cargo, es un acto de corrupción, porque eso está haciendo que los dineros del Estado se malgasten, se utilicen de mala manera. Está deteriorando la institucionalidad y tampoco se nos debe olvidar que las instituciones son la principal garantía que tenemos los ciudadanos para que todos los procesos puedan caminar adecuadamente. Y cuando hablo de institucionalidad, son todas las instituciones. Nosotros lo hemos dicho varias veces durante esta pandemia, claramente en materia de salud estamos saliendo bien librados, no hemos salido del todo todavía, pero estamos saliendo bien librados. Yo creo que con sus altas y con sus bajas, con algunos problemas que sí hemos tenido como todos los países, aún los desarrollados, el sistema de salud panameño demostró que tenía las herramientas para poder atender lo que estaba pasando y además puso en valor el sistema público, porque realmente fue el sistema público de salud el que salió a dar la cara en los temas de la pandemia. ¿Qué diferencia el sistema de salud de otras instancias del Estado? Tiene una estructura institucional más sólida, por su propia forma de trabajar, por la manera en cómo se tiene que respetar, porque el tema de quiénes son los profesionales, hay consejos que velan porque no se nombre en un cargo de médico a alguien que no sea médico, porque no se nombre en una posición de enfermera a alguien que no sea una enfermera. Pero eso debería existir en todas las otras instituciones, porque aunque no lidien de manera directa con la vida humana, como es el caso del sistema de salud, todos tienen que ver con la integridad, con el bienestar de los ciudadanos. O sea, nombrar en el Ministerio de Obras Públicas a personas que no tienen la idoneidad para supervisar una obra pública, o sea, aunque haya sido hecha por un contratista, siempre que una entidad pública recibe un contrato, tiene la obligación de garantizar que lo que recibe está en perfectas, excelentes condiciones y que ha cumplido con todo lo solicitado y por todo lo que se ha pagado. Entonces sí, nosotros tenemos que realmente ver de una manera mucho más amplia que la corrupción nos afecta a todos y todos los días. Y todos los días, y pone en peligro nuestro futuro, pone en peligro el futuro de nuestros hijos, pone en peligro la calidad de la educación, pone en peligro la calidad de las instalaciones escolares, absolutamente todo. Entonces sí, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. La gente tiene que entender que sí nos tenemos que preocupar por la corrupción. Y por ahí era mi siguiente pregunta, Leonor, porque cuando hablamos de estos temas, me asusta que el panameño o el común de los panameños sienta que es un tema lejano, un tema que no le impacta, un tema muy elevado, cuando lo que está tratando es de resolver su día a día, de ver cómo subsiste, se ha quedado sin trabajo, tal vez no consigue la cita médica que necesita o tiene problemas en el transporte, pero es precisamente eso, que esos problemas del día a día que no se resuelven por culpa de la corrupción, ¿no? Así es, y eso a veces no lo vemos muy claro. Pero hay otro tema que a mí me preocupa, tal vez hasta más que la corrupción de los funcionarios públicos, que es cómo en la sociedad nos hemos ido instalando en actuaciones corruptas cada día, inclusive en el ciudadano. O sea, cuando nos vamos hacemos una trampa en el tráfico, cuando circulamos, que lo vemos todos los días y lo toleramos todos los días,
cuando en vez de circular por las dos vías de una ruta principal, nos tiramos por el hombro porque yo soy más vivo que nadie, cuando la gente está haciendo fila para pasar un semáforo y yo me atravieso y me meto de todos modos y alguien me da paso porque no quiere que lo choquen y yo lo entiendo también y todos lo hemos hecho alguna vez, pero todo este tipo de cosas están en la cultura ciudadana de todos los días. El que nosotros aceptemos que parte de nuestra cultura ciudadana es el juega vivo, es el que hay para mí, eso realmente es muy preocupante. Tiene una base también en la política, sin duda, porque ese que hay para mí tiene que ver con el clientelismo político. O sea, el ciudadano se ha acostumbrado, cuando nosotros vemos las cifras, por ejemplo, hace poco salió un estudio de Gallup, donde decía que el 68% de los panameños estaban descontentos con los partidos políticos, con todos los partidos políticos en general. Pero luego cuando vamos a ver la cantidad de personas inscritas en partidos políticos y que se siguen inscribiendo, no se compadece una cifra con la otra. Porque es que la mayoría de las personas cuando se inscriben en un partido político lo hacen para recibir un beneficio. Y no estamos hablando de algo que ha ocurrido de 5 años para atrás o de 3 años para atrás. No, estamos hablando de una situación que ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Yo te diría que antes del periodo militar ha ocurrido eso en Panamá. Por supuesto, antes del golpe del 68 se hablaba de la compra de votos, de los robos de urnas. O sea, es una cultura que se ha venido instalando, pero el tema de que tú tengas que tener la credencial de un partido para poder optar a un puesto de trabajo y que esa sea la credencial más importante que la idoneidad que tú tengas para tu cargo, son temas que, bueno, y la gente tiene que sobrevivir, la gente requiere un puesto de trabajo y lo hace por eso, pero entonces ese tipo de cosas tendrían que combatirse drásticamente porque están deteriorando todo el tejido social, porque sobre todo los segmentos jóvenes de nuestra población están pensando que esa es una forma válida y lícita de hacer política. Y algo grave que ocurre con esto es que lo que se está deslegitimando terriblemente es la política, es el quehacer político. Y la política puede ser el más noble de los quehaceres, porque la política es trabajar para generar el bien común. Pero si esta es la forma como se trabaja, no, tenemos que hacer un esfuerzo. Y yo sé que dentro de los partidos hay grupos que están tratando de hacer ese esfuerzo, incluso de partidos que han sido tildados como corruptos o tal. Yo te diría que prácticamente en cada partido hay un núcleo de gente buena, con un sentir de querer echar las cosas para adelante y con un sentir claro y legítimo de la política, que están Y tratando de rescatar esa otra forma de hacer política, que es claro. que lo que está ocurriendo, sí está ocurriendo y no podemos tapar el sol con un dedo, pero es que esa no es la única forma de hacer política. Entonces, lo grave es que se piense que esa es la única forma de hacer política. Claro, y también eso que usted menciona, Leonor, de que esta cultura que se está instalando y como medio de comunicación y como periodista me resisto a creer que esto de robó pero hizo sea el lema de mucha gente hoy día y que se promueva así. Entonces es preocupante esto de tener un concepto, como decíamos, muy laxo de la corrupción, pero también hablemos un poco de la violencia. ¿Estamos perdiendo acaso esa capacidad de asombro e indignación ante hechos violentos que hemos vivido en los últimos tiempos en el país? Mira, sería tremendamente peligroso que perdiéramos la capacidad de asombro ante la violencia. Yo los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar en 3 de los países más violentos de la región, de trabajar viviendo en estos países por periodos largos de 4 años o más. Trabajé en El Salvador, trabajé en Guatemala, trabajé en México. Y cuando ocurrían estas cosas horrorosas de que aparecía un cuerpo descuartizado, de que aparecía una cabeza, de que habían ejecuciones, de que aparecía tal, yo me podía llenar la boca diciendo, estas cosas no ocurren en Panamá. Ya yo no podría decir lo mismo, lamentablemente ya yo no podría decir lo mismo. Y estamos viendo situaciones terribles en donde gente inocente muere justificándola porque a lo mejor de vez en cuando hemos oído por ahí la justificación de que seguramente eran personas que estaban en bandas o tal. Perdón, la Constitución Nacional dice que el Estado tiene la obligación de velar por la vida y la integridad de
todos los ciudadanos y las personas que están en el territorio nacional. El Estado vela por la seguridad e integridad incluso de las personas que están condenadas por homicidio o las personas que están condenadas. Es la responsabilidad de velar por todos. Nosotros no podemos decir ni remotamente ni por asomo que se justifica que maten a alguien porque haya cometido un delito. Eso es casi tan grave como justificar que violen a una prostituta porque es prostituta, perdón. O sea, una trabajadora de sexo tiene derecho a decidir con quién quiere mantener un trato y con quién no lo quiere mantener. Entonces, sí es sumamente grave que estemos diciendo que nos estamos acostumbrando. Todos los días pasan hechos. Realmente no hay un solo día que no veamos que aparece un ejecutado, que aparece o que hay un tiroteo en sitios urbanos donde antes jamás te pudieras imaginar que pudiera ocurrir una situación de estas. Entonces, esto es tremendamente grave. No debemos perder la capacidad, tenemos que realmente indignarnos cada vez que ocurra una situación de violencia como la que estamos viendo todos los días, y tenemos que exigir y demandar que realmente tiene que haber una acción mucho más clara y más decidida. Hace algunos años, todavía desde que yo era pequeña y después cada vez que ocurría un hecho de narcotráfico, nosotros teníamos un vecino a quien culpar siempre. Nosotros decíamos, no, es que esos son los narcos colombianos que se pasaron acá o que están persiguiendo a alguien acá, que huyó de allá. Hasta hace algún tiempo eso era cierto. Hasta hace algún tiempo los ajustes de cuentas que ocurrían en Panamá venían por algo que se había generado en nuestro hermano país. Pero ahora ya no es así. Ya nosotros no tenemos nada en materia de delito que pedirle prestado a nadie, tenemos colaboradores de primer nivel y ya no es de ahora, ya hace algunos años cuando se agarraron unas personas, que entiendo que agarraron una persona que había sido evadida y que la volvieron a capturar en Dubái, tú te dabas cuenta de que esto era otro nivel, que estábamos hablando de crimen organizado a otro nivel. El crimen organizado, y voy a repetir una frase que en una ocasión escuché en Centroamérica, en México, una de estas marchas que venían de madres centroamericanas que estaban reclamando por encontrar a sus hijos migrantes que habían desaparecido en la ruta. Hicieron una marcha desgarradora realmente y entrevistaron a una de estas señoras, que no sé de qué lugar era, pero era centroamericana, seguramente de algún país del Triángulo Norte, y le preguntaban ¿cómo ves que sus hijos o estos migrantes que son víctimas del crimen organizado? Y la señora, una mujer muy humilde, dijo, crimen organizado, crimen autorizado querrá decir, porque para que estos niveles de crimen ocurran, tiene que haber algún tipo de complacencia o de tolerancia en otros niveles. Y es así. Yo aplaudo la operación que recientemente han hecho nuestras fuerzas de seguridad, pero claramente cuando hicieron esa operación y entre los 50 y tantos detenidos, hay miembros de los sistemas de seguridad. O sea, claramente para poder operar requieren tener tolerancia o inacción o inefectividad. Probablemente de repente haya estamentos que no estén necesariamente involucrados, pero que no están haciendo lo que tienen que hacer y donde lo tienen que hacer. Entonces, esto realmente es algo sobre lo que tenemos siempre que tener la mirada, y que tiene además muchas formas de ser atacado, no solamente la forma con las armas de la represión militar necesaria, importante, cuando esto ya está a estos niveles, sino los procesos de prevención a largo plazo. Saber que todo lo que trabajemos con nuestra juventud, no necesariamente vamos a ver el resultado mañana, pero es importante no dejar de hacerlo nunca. La sociedad que piensa que sus jóvenes no son rescatables, mejor que cierre la puerta y que todo el mundo se vaya. Todos nuestros jóvenes, aunque estén en malos pasos, tienen el derecho de tener una oportunidad, porque ellos son producto de lo que nosotros como sociedad les hemos venido brindando. Nosotros también somos responsables del deterioro de la sociedad y cada ciudadano tiene que pensar qué es lo que puede hacer para poder ir deteniendo todos estos procesos. Leonor, se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo hacemos los ciudadanos para no darnos por vencidos ante la cantidad de problemas y escándalos que se suceden unos a otros? Ya yo he escuchado personas que me dicen, bueno, menos mal están los gringos que están detrás de la operación esta Fisher y que ponen orden y que se llevan la droga, que están juzgando a los hijos de Martinelli. O sea, es como
un último recurso en el que hemos llegado a decir, bueno, menos mal que hay otro que se encarga de nuestros problemas? A ver, miremos un poquito nuestra historia. Si miramos nuestra historia, vamos a fortalecer nuestra autoestima. Panamá tiene los ingresos que tiene, la posición que tiene, la estabilidad que tiene, en mucha medida hoy día, gracias a que hace poco más de 20 años recuperamos el canal. Y recuperamos el canal no con el favor de los gringos, lo recuperamos a pesar de los gringos. O sea, lo recuperamos y lo tenemos y lo administramos, a pesar de que mucha gente que votó no a la ratificación de los tratados del canal, porque nos asustamos cuando en Colombia mucha gente votó no a la paz, pero aquí hubo mucha gente que votó no a la ratificación de los tratados, porque muchos panameños creían que los panameños íbamos a ser incapaces de administrarlos. Demostramos que lo podemos hacer. Panamá puede hacer las cosas bien. Yo quiero creer que todavía somos más los ciudadanos en este país, de diferente posición ideológica, de diferente corriente política, que queremos un país decente, que queremos instituciones que funcionen de una manera transparente, que queremos que la riqueza nacional, que no es poca, sea utilizada para el beneficio de las muchas personas que la necesitan en este país. Así que no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza, y cada quien desde su trinchera tiene que seguir adelante. Y yo también quiero creer eso, Leonor Calderón. De verdad que nos podríamos quedar toda la mañana aquí analizando diferentes casos, diferentes temas relacionados a corrupción. Se nos ha quedado por fuera el tema de la narcopolítica y otros más. Y también me quedo un poco con la reflexión de que aquel que piense que el joven, a pesar de que esté en una situación vulnerable o que haya cometido algún delito, no es rescatable, mejor que no hagamos nada como sociedad. Yo creo que eso es importante también rescatarlo de todo lo que usted nos ha dicho esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Leonor, por estar esta mañana aquí en Radio Panamá con estas reflexiones.